Muy bien, vamos a por otro Newsroom, que es otra puesta al día con las noticias, cosas que han pasado en las 5 áreas de siempre, desde, pues creo que fue el 12 de marzo, la última noticia que contamos, por tanto, cubriendo toda la primavera. Y las áreas son estas: e-privacy, marco regulatorio, MarTech y AdTech, inteligencia artificial, competencia y mercados digitales, pets y zero party data y futuro de los medios. Empezamos. Y dentro de e-privacy y marco regulatorio, empezamos por la subsección multas y sanciones. El 19 de marzo, el Tribunal Administrativo de Hannover, en Alemania, falló a favor de la autoridad supervisora de Baja Sajonia, que había exigido consentimiento previo para servir el Google Tag Manager y no consideraba que la fórmula empleada para su recabado por un editor local fuera válida. Eso es, la autoridad de Baja Sajonia argumentó que este contenedor de píxeles, ¿no?, el Tag Manager, no está cubierto por la excepción de necesidad técnica de ePrivacy, ¿no?, del 5.3, porque no cumple ninguna función práctica desde el punto de vista del interesado. Ahí está este argumento bastante controvertido. Más cosas. El 27 de marzo, la agencia británica sancionó con 3 millones de libras a Advanced Computer Software Group, una empresa que actúa como encargado del tratamiento para el Servicio Nacional de Salud, NHS, y otros. Eso es, esto realmente se debe a un ataque de ransomware que hubo en 2022 que expuso datos personales de casi 80.000 personas, con información confidencial sobre algunas, y el tema es que el proveedor de software, ¿no?, estos de Advanced Computer Software Group, no habían implementado medidas básicas de seguridad como el doble factor de autenticación, y además en un contexto donde está habiendo ataques bastante severos en ese ámbito de la salud en Reino Unido. Más. El 14 de abril, Meta publicó su decisión de comenzar a entrenar su plataforma de IA con el contenido publicado por los usuarios de Instagram y Facebook, basándose en el interés legítimo como base legal. Claro, exacto. Y entonces, en este contexto de alarma social que siguió a ello, NOYB, por tanto Max Schrems y compañía, envió a la empresa, a Meta, una carta de cese y desistimiento, amenazando con demandas colectivas en toda la Unión Europea. Después, la Organización Alemana de Derechos del Consumidor presentó su propia demanda en Alemania, y la Autoridad de Protección de Datos de Hamburgo anunció un procedimiento de urgencia, ¿no?, bajo el GDPR, exigiendo a la DPC irlandesa que detuviera las actividades de entrenamiento de los modelos en cuestión. Por seguir, el 21 de abril, la Comisión Europea impuso 2 multas importantes en virtud de la DMA, ¿no?, del Reglamento de Mercados Digitales. Meta recibió la menor de las 2 multas, por valor de 200 millones de euros, por usar el famoso modelo de consentimiento opaco que tanto hemos discutido, para cumplir con el requisito de consentimiento del usuario impuesto por la propia DMA cuando un gatekeeper, ¿no?, que es lo que viene a regular la DMA, ¿no?, estos guardianes, estas grandes plataformas que controlan el espacio digital, intenta combinar datos de usuarios a través de múltiples servicios. En este caso, pues Instagram combinado con WhatsApp, Facebook, Threads. Y de ahí venía esto. Apple recibió la multa más alta, pero la analizaremos luego en la sección de competencia. Después, el 1 de mayo, cayó una multa al otro lado del charco que ha vuelto a poner los pelos de punta, diremos, a las empresas que hacen negocios en California, porque la recientemente creada autoridad supervisora de allí, la CPPA, está vigilando o está verificando que los sistemas de exclusión voluntaria, por tanto de opt-out, y mecanismos de control de preferencias de privacidad, de do not sell or share my personal data, esto que tienen ahí, que se pone en el pie de página de casi todas las webs, pues que cumplan. Y en este caso, la web de comercio electrónico de la marca de ropa Todd Snyder recibió una multa de $350.000 porque el sistema de opt-out no funcionaba, o al menos estaba caído durante 40 días, y además, cuando se pedía la exclusión, ¿no?, ejercicio de este opt-out, pues se estaba exigiendo una verificación de identidad en la web, totalmente desproporcionada. En fin, el tema no es baladí, porque a veces gestionar el opt-in puede ser más fácil técnicamente que facilitar el opt-out. Y hay mucha empresa española y europea vendiendo en ese mercado
que pensamos a veces que al tener el listón más alto por el opt-in ya tenemos cubierto el ángulo y no es tan fácil. Más cosas. El 2 de mayo, la DPC irlandesa impuso una multa de 530 millones de euros a TikTok tras la transferencia de datos personales del área económica europea a China o sin las medidas adecuadas ni la transparencia suficiente. Eso es, se le solicitó que detuviera las transferencias de datos de inmediato, pero tras apelar TikTok al Tribunal Superior, el 5 de junio se le concedió una suspensión hasta octubre para evitar consecuencias o graves consecuencias para la continuidad normal del negocio, lo cual viene a probar que existe una importante dependencia de China para tratar ciertos datos o para que funcione el sistema. Más. El 9 de mayo, Google aceptó pagar 1.375 millones de dólares al fiscal general de Texas después de 3 reclamaciones relativas a la protección de datos personales de los usuarios residentes en dicho estado. Sí, en concreto, el fiscal de Texas había alegado 3 infracciones. La primera es la recopilación de datos de ubicación por parte de la empresa, incluso cuando la funcionalidad parecía desactivada. La segunda es el recabado de datos en modo incógnito, durante el modo incógnito de Chrome, ¿no? Que por definición pues, genera la impresión contraria. Y el tercer argumento, o la tercera infracción alegada es la recopilación ilegal de datos biométricos, incluidos rasgos faciales y huellas de voz, a través de Google Fotos y el asistente de Google sin el consentimiento correspondiente. Más. El 14 de mayo, la EPD multó a Carrefour con 3,2 millones de euros por su gestión de 5 violaciones de datos que datan de 2023. Se expusieron los detalles de las tarjetas de fidelización de casi 120.000 clientes, incluyéndose información como la frecuencia de compra, las fechas de nacimiento de todos los miembros de la familia, datos de geolocalización, hábitos de compra, números de tarjetas de identidad y direcciones físicas. Claro, y esto va a ser cada vez más frecuente, es decir, multas relacionadas con brechas de seguridad, porque los hackeos se están multiplicando exponencialmente y según la última encuesta de ciberseguridad del Reino Unido, un 85% de los ataques tienen su origen en phishing e ingeniería social, como ya tocamos en un par de entrevistas recientes en castellano, lo cual parece apuntar a, pues a veces una falta de formación, pero cada vez el listón está más alto, ahora que este mismo sistema que yo uso para acompañarme leyendo las noticias, por ejemplo, de voz sintética, puede reproducir a la perfección la voz de empleados o jefes y llamarte en cualquier momento para pedirte la clave del banco. Otra muestra de lo que viene en esta línea, de lo que viene en el horizonte, es la memoria de actividad de 2024 de la CNIL, en Francia, que cuenta que 1/3 de sus sanciones estuvieron relacionadas con fallos de seguridad. En fin, más cosas. El 19 de mayo, la Autoridad de Control italiana, Garante, multó a la empresa desarrolladora de réplica AI con una multa de 5 millones de euros por carecer de una base legal válida para el tratamiento de datos personales, así como por no verificar la edad de sus usuarios. Eso es, Réplica AI permite a sus miembros crear amigos virtuales con quienes conversar para, en teoría o así se vende, mejorar su bienestar emocional. La agencia abrió una investigación independiente sobre los datos utilizados por la empresa para entrenar el modelo de inteligencia artificial subyacente. Y a partir de ahora está empezando una tormenta seria justo aquí donde yo estoy y como este es el momento que tengo para grabarlo, pues quedará como un interesante ruido de fondo y ya os digo que es natural, con truenos y todo lo que venga. Pero seguimos avanzando. El 21 de mayo, la Autoridad de Control francesa, CENIL, multó con 900.000 euros a una empresa de servicios de marketing que cedía y utilizaba listas de correo con fines de prospección comercial sin el consentimiento de las personas incluidas en dichas listas. Eso es. Y lo que viene ahora realmente no es una multa, ni una sanción, ni una demanda particular, pero sí que está en esa fase de investigación, se acaba de publicar y bueno, aquí ha caído. El 3 de junio, un grupo de investigadores de los Países Bajos, España y Bélgica descubrió que ambos Meta y el grupo ruso Yandex habían estado conectando datos de navegación móvil a identidades específicas a través de una vulnerabilidad de Android que permitía que los píxeles de los sitios web móviles enviaran llamadas a sus propias aplicaciones nativas
preinstaladas, como Instagram, Facebook o Yandex Maps. Y efectivamente, aquí se ha usado el atajo que tienen las apps móviles de sustituir peticiones a servidor remoto por llamadas al localhost, que viene a ser el propio dispositivo haciendo las funciones de servidor a efectos de pruebas, ¿no? Cuando haces la llamada al localhost, pues estás llamando a tu propia máquina, ¿no? Y se ha utilizado este atajo. Vale, ahora pasamos a novedades legislativas, jurisprudencia y directrices, todavía dentro de ePrivacy. La nueva Ley de Protección de Datos de México, Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares, entró en vigor el 21 de marzo. Entre otras cosas, la norma amplía las definiciones de datos personales y responsables del tratamiento de datos, lo que resultará en la reclasificación de muchos encargados como responsables. También refuerza los derechos de los interesados e introduce nuevas protecciones contra las decisiones automatizadas. Eso es, y el 11 de abril el Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó pautas y unas directrices para ayudar a las empresas a cumplir con la orden ejecutiva que impide la transferencia de datos de estadounidenses fuera, ¿no?, a ciertos países en una lista de datos especialmente sensibles. Y también quedó claro que en julio se intensificará la aplicación de la ley. Y esto lo tocamos en su día con Mike Hintz en una entrevista. Estas limitaciones que hasta ahora no habíamos visto por ahí, ¿no?, de enviar datos de Estados Unidos hacia afuera, ¿no?, hacia China o hacia otros países. Vale, más. El 14 de abril, el NIST actualizó su marco de privacidad, alineándolo con sus recientes directrices de ciberseguridad. Sí, y de hecho tuvimos una entrevista con Ángela Manceñido aquí, hablando de la aplicación de este marco NIST en España, ¿no?, entre otras cosas. El 22 de abril, la FTC estadounidense actualizó las reglas de la normativa federal de protección de datos personales de los menores de 13 años. Sí, esto es la famosa COPA, y las disposiciones se alinean ahora con las fórmulas más habituales de verificación del consentimiento por parte de los padres, siendo ahora necesario este consentimiento para la publicidad personalizada. También se amplía el concepto de datos personales y ahora incluye datos biométricos que tengan como objetivo la identificación del individuo, por tanto, estilo GDPR. Más cosas. El 19 de mayo se promulgó en Estados Unidos una ley que prohíbe la publicación en línea no consensuada de imágenes y vídeos sexualmente explícitos, tanto auténticos como generados por software. Sí, esto es la Take It Down Act que tanto había pedido Melania. En fin. El 21 de mayo, la Comisión Europea adelantó una de sus medidas previstas para simplificar el RGPD, eximiendo a las empresas con menos de 750 empleados de cumplir con los registros de actividades de tratamiento del artículo 30, si se cumplen ciertas condiciones. Eso es. Más. El 2 de junio, la Asamblea de California aprobó el Opt Me Out Act, AB 566. De aprobarse en el Senado estatal, la nueva ley exigiría que los navegadores de Internet incluyan una señal universal de exclusión de cookies o perfilado, como el Global Privacy Control. Eso es, a día de hoy esto significaría que Chrome, Edge y Safari tendrían que hacer lo que Firefox o Brave ya llevan haciendo desde hace un tiempo. Y sería fantástico que todos los navegadores estuvieran obligados a facilitar la gestión centralizada de preferencias en vez de delegarlas a trillones de faldones infernales. Pero mira lo que le ha pasado a Google cuando ha intentado imponer la pregunta previa sobre cookies de tercera parte como último resorte en el drama del Privacy Sandbox, que luego revisitaremos brevemente, ¿no? Vale, ya para terminar aquí esta parte, vuelvo a California, porque ya digo que la cosa está caliente ahí y porque además me ha tocado ponerme las pilas para ayudar a algunas empresas hace poco, y os cuento que el 3 de junio se aprobó un proyecto de ley para evitar el abuso de la llamada CIPA, o Ley de Invasión de la Privacidad de California, que realmente es de los años 60, ¿no? Se había promulgado para evitar el espionaje en su día, pero que se ha convertido en un filón para demandas de compensación económica por equiparar el servir un píxel o una cookie en el navegador a meter un micrófono en el teléfono de la cocina, ¿no?, de aquellos años. Ahora ya desde 2026 no se podrán lanzar más demandas de este tipo, que además han provocado que mucha gente pida consentimiento previo en Estados Unidos, tipo ePrivacy en Europa, en vez de limitarse al opt-out que corresponde realmente en California por la CCPA. Es decir, todo este abuso de abogados vampiros
que no se vive tanto en Europa, le van a poner un poco de coto porque la cosa está fuera de control. También lo tocamos, por cierto, en una entrevista esto con Daniel Rosenzweig en inglés, en el canal en inglés. Vale, con esto pasamos a Martech y AdTech. Y aquí, ya sabido de todo el mundo, el 22 de abril, Google, ya sometida a esta presión brutal por parte de los tribunales y las autoridades de la competencia a los dos lados del charco, y con una propuesta sobre la mesa para forzar la venta de Chrome en Estados Unidos, pues decidió mantener las cookies de terceros, de tercera parte, después de esta saga que ha durado años, ¿no? Y bueno, como hemos debatido esto largo y tendido, pues ahí lo dejo. El 3 de mayo, después, comenzando con una entrevista con Ben Thompson bastante buena, Meta, Zuckerberg, anunció la automatización del ciclo completo para servir publicidad en Instagram o Facebook, y también, por fin, anunció el futuro de WhatsApp como plataforma tanto de atención al cliente como publicitaria, por fin, ¿no? Para por fin sacarle rédito, que hemos comentado aquí, hemos especulado con ello alguna vez, ¿no? En fin, resumiendo esto, porque me parece bastante relevante, primero, se anunció que los anunciantes podrán delegar todo el esfuerzo promocional en campañas integrales de lo que se llama Advantage Plus, ¿no? La caja negra que ahora será más negra y más profunda, para que las herramientas de inteligencia artificial de Meta decidan todo, desde la selección de una audiencia hasta la generación de un creativo visual relevante, la elección de la ubicación adecuada, la definición de un presupuesto. Lo único que hay que hacer es determinar un objetivo y fijar un precio. Vale, por otro lado, WhatsApp cobra cada vez más importancia como el espacio primordial para compartir opiniones sobre contenidos descubiertos a través de aplicaciones que estén más orientadas a la difusión, ¿no? TikTok, Reels, YouTube Shorts. Y a medida que permea más, es decir, que la gente ya no va a compartir en abierto todo aquello que nos conminaba a hacer Zuckerberg cuando empezó Facebook, donde todos los comentarios van expuestos a no se sabe nunca quién con verdadero control, sino que ahora la gente descubre en un espacio como TikTok algo gracioso, donde sí que se comparte a modo broadcasting para que sí pueda ser viral, pero después los comentarios y toda la jugada más de complicidad entre amigos sucede en el mundo del chat, ¿no? En el mundo de WhatsApp. Y a medida que permea más aún el uso cotidiano de este tipo de fórmula, y por supuesto de WhatsApp, pues muchas pequeñas empresas utilizan WhatsApp, como herramienta de atención al cliente, y sobre todo en Asia esto ya es totalmente habitual en todas partes. En algunos países es la fórmula principal de lidiar con los clientes. Y gracias a las herramientas nuevas de inteligencia artificial de Meta, que avanzan además más rápido gracias a la naturaleza teóricamente abierta del Llama, pues estas tiendas o pequeños proveedores de servicios podrán automatizar muchas de sus interacciones con el consumidor, y a partir de ese momento Meta propone empezar a ayudarles a atraer nuevos clientes a través de anuncios en WhatsApp. Este es el plan maquiavélico, entre comillas, para la dominación del mundo de WhatsApp. Y en el caso de Europa, la cosa está a huevo porque está mucho más expandido que en Estados Unidos. Más cosas. El 6 de mayo, Google lanzó AI Max para búsqueda, ajustando automáticamente el texto y los elementos creativos en cualquier campaña de Google Ads para que coincidan con la consulta o la intención declarada de la audiencia. Claro, aquí siempre se ha podido personalizar el texto, vincular un texto a unas palabras clave para simular esta relevancia, pero ahora ya no va a haber premio o ventaja competitiva para quien dedica quien hace este esfuerzo de diligencia adicional, sea la agencia o la persona especialista en marketing digital en la mediana empresa, sino que todo el mundo va a poder pretender ser excesivamente o extremadamente relevante, y ya será un tema de la mecánica de la subasta digital en tiempo real que decida o que garantice que la publicidad efectivamente es relevante, pero ya el esfuerzo que garantizaba algunos puntos extra desaparece. Más. El 12 de mayo, Amazon introdujo anuncios contextuales impulsados por inteligencia artificial en Prime Video. Estos nuevos anuncios se generan dinámicamente mediante inteligencia artificial para adaptarse al contenido que los espectadores ven en el momento exacto en que ponen en pausa una película. Además, estos anuncios calculan señales de la audiencia, como el comportamiento de navegación y el historial de compras, para hacerlos aún más atractivos.
Claro, y aquí va otra cosa más que ya no era esa persona o agencia de marketing digital. Por lo tanto, si le quitas el trabajo de Meta, le quitas el trabajo de Google Ads, le quitas el trabajo de Amazon, que está creciendo muchísimo, al final, pues el 90% de la inversión publicitaria y a lo mejor el 100% en una pyme ya no necesita ningún tipo de asistencia. Todo va en piloto automático. Vale, el 21 de mayo Google lanzó su publicidad en AI Overviews, o esta vista creada con inteligencia artificial que ya se expande por el planeta. Por ahora la publicidad solo aparecerá en versión de escritorio en Estados Unidos y comenzó a probar además anuncios en su modo IA completo, que lanzó hace poco en el I.O., en este evento suyo, aliviando así las preocupaciones de inversores de que las búsquedas con inteligencia artificial acabarían con la fuente de ingresos principal de Google, y además así permitiendo enfrentarse al desafío que estos días presenta Perplexity con su propio modelo. Después, el 4 de junio, HubSpot lanzó un conector nativo con Deep Research de OpenAI que permite a los especialistas en marketing analizar datos de CRM a través del lenguaje natural, democratizando funciones de análisis avanzadas que nunca han estado ampliamente disponibles. Eso es, y con ello vamos a por AI, competencia y mercados digitales. Y habíamos mencionado la multa bajo la DMA anunciada por la Comisión Europea a Meta el 22 de abril, y decíamos Apple recibió la multa más grande, fue de 500 millones de euros, por no relajar ese control férreo que ejerce sobre el ecosistema de desarrolladores de aplicaciones iOS mediante normas y tarifas abusivas en el App Store. Apple se enfrenta además a desafíos similares en Estados Unidos, a manos del Departamento de Justicia, junto a 19 estados que también la están demandando. Para complicar aún más la cosa, la demanda que lleva tiempo por ahí circulando contra Epic Games, o originalmente de Epic Games contra Apple, sigue dando vueltas, y ahora ya el juez ha dictaminado que Apple no debería cobrar comisiones por las compras realizadas en sitios web externos, fuera de la aplicación móvil. Y un tribunal superior ha confirmado este fallo ya el 4 de junio. Y ya se abren estas compuertas y todo el mundo está aprovechando para poner links a cobrar fuera y no tener que pagar la comisión. Por ejemplo, Spotify. Más cosas. Desde el 13 de mayo, OpenAI protagoniza una disputa entre derechos de autor y protección de datos personales como parte de la demanda presentada por The New York Times contra la empresa por violación de derechos de autor. Un juez ordenó a OpenAI preservar y separar todos los datos del registro de salida de las interacciones del usuario final, sobreseyendo la configuración de privacidad existente. Eso es. Pero los clientes de ChatGPT Enterprise, ChatGPT Educacional y clientes de acceso vía API con un acuerdo de cero retención de datos están exentos de esta orden. Vale. Por su parte, Google lanzó un montón de novedades en su evento I.O. el 20 de mayo, comenzando con un modo AI, un nuevo modelo DeepThink Gemini 2.5 Pro, un nuevo modelo de texto a imagen, Imagen 4, y un impresionante modelo de generación de vídeo, Veo 3, así como más funciones para su navegador agéntico, Project Mariner. Eso es, y al día siguiente, siguiendo con la tradición de OpenAI de echar un jarro de agua fría sobre los logros anunciados por Google en el I.O. relacionados con AI, ¿no? Pues Sam Altman anunció la compra por $6.400 millones de una empresa bautizada como I.O., mismo nombre, fundada por el legendario diseñador de Apple, Johnny Ive. Y se especula que la empresa está desarrollando un dispositivo basado en inteligencia artificial que podría un día reemplazar al teléfono móvil. Pero por ahora no tiene ningún producto, a pesar del precio que se ha pagado. Vale. Después, el 22 de mayo, Anthropic lanzó Claude 4, con un modelo que se llama Claude Opus, que puede trabajar en una sola tarea hasta 7 horas, mientras que Claude Sonnet introduce mejoras adicionales sobre lo que ya habían lanzado el año pasado, esta idea del modelo de razonamiento híbrido, que ya no te obliga a escoger entre Deep Thinking o Deep Search y modo normal, ¿no? Sino que puede alternar dinámicamente entre respuestas rápidas, instantáneas y un razonamiento más exhaustivo y paso a paso, ¿no? Según la complejidad de la tarea. OpenAI lanzó GPT 4.1 con algunas mejoras propias y ya había lanzado también en abril nuevos modelos de razonamiento, incluyendo el O4 Mini, que permite un razonamiento más rápido, más rentable.
Más cosas. El 29 de mayo, Perplexity lanzó Perplexity Labs, una función de pago que permite a los usuarios crear proyectos completos, como informes, hojas de cálculo, paneles y aplicaciones web sencillas, con una sola instrucción. Eso es, y unos días después Manus AI, la plataforma china de Agentic AI, lanzó Manus Slides para generar presentaciones en segundos. Lo anunciaron así, aunque bueno, no entiendo la diferencia frente a un Gamma.app y el elemento agéntico en esto, pero bueno, ya surgirá. Vale, con esto pasamos a Pets y Zero Party Data. Y aquí el Instituto de Derecho Europeo, con sede en Viena, ha publicado sus principios rectores y normas modelo sobre asistentes digitales para contratos de consumo, que es un recurso muy interesante si alguien ha estado siguiendo el debate sobre las leyes aplicables a los agentes transaccionales o asistentes digitales, ya hay muchos nombres para lo mismo, para estos contratos entre un consumidor y una empresa. Calculo que para octubre tendremos por aquí también a Daza Greenwood, que ha estado escribiendo sobre esto también incesantemente al otro lado del charco, en la Facultad de Derecho de Stanford. Más. El 19 de mayo, R. Beguja, el creador de RSS y Esquema.org, anunció el lanzamiento de NL Web desde su nuevo puesto en Microsoft, permitiendo a cualquier sitio web ofrecer una experiencia conversacional de su contenido. Sí, lo que es más importante, cada instancia de NL Web, que significa web de lenguaje natural, también es un servidor de MCP, ¿no? del protocolo de contexto de modelo, lo cual permite que los sitios web hagan que su contenido sea visible y accesible para los agentes y para otros participantes de este ecosistema de Agentic AI. Vale. Luego, el 2 de junio, Google lanzó esta galería de AI Edge, que permite ejecutar modelos de forma totalmente local para en el dispositivo móvil para análisis de imágenes, asistencia de generación de código o de texto, y mantiene este procesamiento, como digo, en un Android. Por ahora hay una aplicación de Android y la va a haber para iOS. Y con eso paso a futuro de los medios. Y ya habréis visto que volvimos a charlar sobre consentimiento o pago, otra vez en el contexto de los grandes medios digitales con Paula Ortiz hace unas semanas. También os recuerdo que hemos revisitado las Data Clean Rooms con Henry Velázquez, ahora que se postulan como esta fórmula cada vez más popular para poner en valor los datos de primera parte. Y al final, ¿qué ventaja o qué otra ventaja importante tienen en estos días los medios? No solo los medios tradicionales, la prensa digital y demás, sino también los llamados retail media, ¿no? O commerce media, más que facilitar estas relaciones directas con la audiencia o la base de clientes. Y con esto cerramos ya el newsroom, se acaban las noticias de primavera y ya tendremos la siguiente, que será la que resuma lo que suceda durante el verano cuando termine el verano. Gracias.